Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Es imposible hacer filosofía sin hacer suposiciones. Desde que el filósofo francés del siglo XVII René Descartes proclamara pienso, luego existo, gran parte de la filosofía occidental ha estado obsesionada con iniciar el proceso filosófico a partir de los primeros principios, es decir, hacer filosofía sin dar por sentada ninguna suposición injustificada. Como veremos, Nietzsche puso en duda la idea de que sea posible que una filosofía evite presuponer cualquier cosa. Y se burló de casi todos los filósofos por introducir secretamente prejuicios de contrabando en sus filosofías. En particular, Nietzsche consideró que toda la tradición filosófica occidental estaba impregnada de una fe supersticiosa en los dogmas de la teología cristiana. A pesar de que la fe consciente en el cristianismo estaba menguando en la Europa occidental del siglo XIX, los filósofos continuaron dando por sentadas nociones como el alma y la moralidad en sus filosofías seculares. Para Nietzsche, los filósofos no eran sinceros. Afirmaron presentar la verdad imparcial e indiscutible, pero lo único que hicieron fue disfrazar sus propios prejuicios como argumentos racionales. Esto es lo que quiso decir Nietzsche cuando afirmó que toda filosofía no es más que una autobiografía de la persona que la creó. El mensaje clave aquí es imposible hacer filosofía sin hacer suposiciones. Volvamos a esa proclamación, pienso, luego existo. Para muchos de los predecesores de Nietzsche, este fue un ejemplo de lo que se denomina certeza inmediata, es decir, una idea tan obviamente cierta que no necesita estar justificada. Sabes que estás pensando, por lo tanto, sabes que existes. Es tan simple como eso, o al menos eso dice el razonamiento. Descartes construyó todo su sistema filosófico sobre este axioma, supuestamente indiscutible. Pero espera. ¿La afirmación pienso, luego existo es realmente tan obvia que no se puede poner en duda? Por el contrario, afirmó Nietzsche. Esta pequeña oración en realidad contiene muchas suposiciones injustificadas. Para empezar, asume que existe un yo que piensa. Pero, ¿quién sabe? Tal vez el pensamiento esté produciendo el yo. La proposición también presupone una comprensión del concepto de pensamiento. Pero, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo ahora mismo es pensar? Tal vez estés sintiendo o haciendo algo completamente diferente. Cuando un filósofo afirma que algo es obviamente cierto, es motivo suficiente para asombrar una ceja. Si una idea les parece obvia, probablemente esté tan arraigada en su visión del mundo que ya no puedan verla como lo que realmente es, un prejuicio injustificado. En los próximos parpadeos, veremos cómo Nietzsche intentó exponer algunos de estos prejuicios injustificados que constituían las suposiciones de fondo de los filósofos que lo precedieron. El yo unificado es una ilusión, solo existe la voluntad de poder. El primer prejuicio de nuestra lista es el concepto de alma, que los filósofos han adoptado involuntariamente del cristianismo en sus nociones del yo. Puede parecer extraño llamar a algo tan aparentemente irrefutable como el yo una invención del cristianismo. Pero lo que Nietzsche busca aquí es una concepción particular del yo que tendemos a dar por sentada. Según esta concepción, somos una entidad única e indivisa que continúa existiendo a lo largo del tiempo. También imaginamos que actuamos libremente y que nuestras motivaciones son básicamente morales y relativamente transparentes para nosotros. Nietzsche arroja esta concepción del yo al fuego. Para él, lo que llamamos el yo en realidad contiene una mezcolanza de fuerzas diversas y contradictorias. La experiencia humana no es algo unificado, sino más bien el producto de innumerables impulsos, deseos y pasiones que compiten entre sí por la expresión consciente. Lo único que estas fuerzas tienen en común es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. El mensaje clave aquí es, el yo unificado es una ilusión, solo existe la voluntad de poder. Para Nietzsche, los seres humanos están muy alejados de la imagen piadosa que a menudo presenta el cristianismo. En la era posdarwiniana, sabemos que no somos esencialmente diferentes del resto de la naturaleza. En el nivel más básico, somos criaturas bestiales motivadas por deseos innatos de reproducirse, extender nuestra especie por todo el mundo,
y afirmar nuestro dominio sobre los organismos más débiles. Según Nietzsche, nuestro impulso innato de afirmar el poder, o la voluntad de poder, según su terminología, es la fuerza subyacente de toda actividad humana. No es algo que podamos desactivar, es simplemente un principio natural de autoafirmación que permite que la vida orgánica sobreviva y prospere. Esta imagen de mal gusto de la humanidad ha sido suprimida en las doctrinas de los filósofos y las religiones desde tiempos inmemoriales. Prefieren imaginar a la humanidad como algo más elevado y sagrado que otros animales. Pero si bien estas doctrinas han embellecido a la humanidad con un maquillaje piadoso, nunca han borrado realmente la criatura que llevamos dentro. Así que, si bien a menudo nos contamos conscientemente historias que suenan agradables sobre la naturaleza amorosa y desinteresada de los seres humanos, bajo la superficie a menudo entran en juego fuerzas más oscuras y más animales. Por ejemplo, cuando ayudamos a los menos afortunados, podemos decir que lo hacemos por buena voluntad desinteresada. Pero, ¿alguna vez te has dado cuenta de que es más probable que ayudes a alguien que te atrae? Para Nietzsche, nunca conocemos realmente las verdaderas motivaciones que nos impulsan. Pero cuestiona el valor de incluso tener ese conocimiento en primer lugar. A veces es más fácil creer en la bonita mentira que aceptar la fea verdad. No hay verdades eternas que trasciendan la perspectiva individual. El dogma más arraigado y generalizado de la filosofía se remonta a Platón, el antiguo filósofo griego que dio origen a la tradición occidental hace 500 años. Ese dogma es una concepción específica de la verdad, que más tarde fue adoptada por el cristianismo. Este concepto de verdad supone que hay hechos eternos e inmutables sobre el mundo que existen independientemente de los observadores humanos. En la filosofía de Platón, esta verdad eterna toma la forma de ideales invisibles, como la justicia y la belleza, que existen fuera de la experiencia humana y forman la base de esa experiencia. En esta filosofía, se nos pide que creamos que estos ideales invisibles e inmutables son de alguna manera más reales que el mundo cambiante de nuestra experiencia, en el que realmente vivimos. Nietzsche da la vuelta a la filosofía platónica al declarar que el mundo de la experiencia es la única realidad que existe. El mensaje clave aquí es, no hay verdades eternas que trasciendan la perspectiva individual. Toda la filosofía de Nietzsche se basa en la convicción de que la única realidad que podemos conocer es la que vemos a nuestro alrededor, el mundo tumultuoso y en continuo cambio de nuestra experiencia. Si bien conceptos como justicia y belleza ciertamente tienen un lugar dentro de esta imagen, no son formas eternas que existan en algún ámbito etéreo y metafísico. Por el contrario, como conceptos, son solo componentes de nuestro lenguaje. Son inventos humanos que simplifican el mundo, y nos ayudan a entender todo el caos. Pero dado que las personas tienen diferentes experiencias, y utilizan diferentes conceptos para hablar de ellas, se deduce que diferentes personas tienen diferentes formas de entender el mundo. Las personas llegan a entender el universo de manera diferente, y hablan de él en sus propios términos, de ahí la enorme diversidad de opiniones en el mundo. Esta simple idea forma la base de la filosofía del perspectivismo de Nietzsche. Según este punto de vista, no es posible adoptar un punto de vista objetivo que sea de alguna manera independiente de la perspectiva y el lenguaje humanos. La única verdad, para Nietzsche, es la gran pluralidad de perspectivas humanas. Las críticas de Nietzsche a otros filósofos suelen basarse en su tendencia a ir más allá de sus propias experiencias y hablar en nombre de todos. Tales filósofos pretenden que su perspectiva es la única posible. Si bien Nietzsche critica a los filósofos por imponer sus perspectivas personales a los demás, también admite que este proceso es prácticamente inevitable. De hecho, así es exactamente como se cambian las perspectivas de las personas. Las grandes mentes utilizan su razón y su talento retórico para seducir a otras personas para que adopten su lenguaje o forma de pensar. Esta es simplemente otra expresión de la voluntad de poder. La filosofía, nos dice Nietzsche, es la forma más espiritual de la voluntad de poder. La moralidad cristiana sirve a la manada a expensas del individuo. Pasamos ahora a la principal preocupación de Nietzsche, la moralidad cristiana.
Cuando Nietzsche habló de la moralidad cristiana, se refería a la constelación de virtudes que abarca un sentido de buena voluntad desinteresada hacia otras personas. Estamos hablando de cualidades como la generosidad, la amabilidad, la modestia, la lástima y la empatía. Ahora bien, para casi todos los filósofos morales anteriores a Nietzsche, el objetivo principal de su trabajo era proporcionar una base racional para esta moralidad. El filósofo alemán del siglo XVIII Immanuel Kant, por ejemplo, es famoso por afirmar que podemos deducir principios morales universales sobre bases puramente racionales. Pero los filósofos morales como Kant siempre dieron por sentado el valor de la moralidad misma. Nunca se les ocurrió preguntarse si la moralidad es realmente algo bueno. Como era de esperar, Nietzsche adopta una postura más provocadora al respecto. Sostiene que la moralidad cristiana es un sistema de valores débil que es perjudicial para el individuo. El mensaje clave aquí es, la moralidad cristiana sirve a la manada a expensas del individuo. Para Nietzsche, tiene mucho sentido cuestionar el valor de un valor porque los valores suelen ser útiles para las personas que los expresan. Por ejemplo, los valores de la modestia y la abnegación pueden ser muy beneficiosos para los científicos que necesitan distanciarse de su trabajo. Sin embargo, en los líderes, esas cualidades serían perjudiciales, no puedes inspirar a los demás si ni siquiera tienes confianza en ti mismo. Para Nietzsche, siempre vale la pena preguntarse si nuestros valores nos sirven o nos disminuyen. ¿Y si nos disminuyen, no deberíamos rechazarlos? Este es exactamente el problema de la moralidad cristiana, en su opinión, disminuye al individuo. De hecho, todo el propósito de esta moralidad es reprimir y domar a los individuos para convertirlos en miembros inofensivos, dóciles y productivos de la sociedad. Por esta razón, Nietzsche la denomina moralidad de manada. Nietzsche nos pide que comparemos la timidez y la mansedumbre del europeo moderno con la fuerza violenta y la vitalidad del bárbaro de antaño. Está claro que tomamos un camino equivocado en alguna parte, afirma. Específicamente, ese giro equivocado fue adoptar un sistema de valores prohibitivo que se preocupa más por nuestra relación con los demás que por nuestra relación con nosotros mismos. Nuestra moralidad está diseñada para alentarnos a poner límites a nuestra propia voluntad de poder, a rebajarnos ante nuestros propios ojos, y a suprimir nuestros propios deseos y pasiones por el bien de otras personas. Sin duda, la moralidad ha tenido mucho éxito a la hora de suprimir las tendencias violentas de la humanidad, pero esa energía no ha desaparecido sin más. Por el contrario, nos han dado la espalda a nosotros mismos. A través del cristianismo, hemos invertido nuestra voluntad en el poder y nos hemos convertido en objeto de nuestra propia violencia. La moral europea moderna tiene su origen en la moralidad de los esclavos. Al explorar los orígenes de nuestros valores, la tentación es buscar en nuestro interior alguna verdad eterna de la naturaleza humana. Nos resulta increíblemente difícil imaginar que facetas tan fundamentales de nuestra experiencia, como el amor o la empatía, puedan ser inventos culturales. Sin embargo, eso es exactamente lo que Nietzsche nos pide que consideremos. Con respecto a la historia, está bastante claro que nunca ha habido una sola moralidad. Diferentes valores, diferentes códigos de conducta, han gobernado a diferentes pueblos en diferentes momentos. La antigua Grecia, por ejemplo, creía que la esclavitud formaba parte del orden natural de las cosas, lo que, por supuesto, es completamente contrario al sentimiento moderno. Si observamos detenidamente, también podemos ver que incluso las diferentes clases dentro de la misma sociedad han tendido a expresar valores diferentes. Nietzsche describe dos tipos fundamentales de moralidad que corresponden a las dos clases principales. Los llama moralidad del amo y moral del esclavo. El mensaje clave aquí es, la moral europea moderna tiene su origen en la moralidad de los esclavos. Entre la clase dominante de las sociedades precristianas, como la antigua Grecia, reinaba un tipo de sistema de valores fundamentalmente ajeno al que conocemos hoy en día. Estas personas no pensaban en términos de bien y mal, sino solo en términos de bien y mal. Lo que la clase dominante consideraba bueno era simple. Era todo lo que ya les resultaba natural, como la libertad, la riqueza, el poder y la sensualidad.
Y lo que consideraban malo era justo lo opuesto a lo que era bueno: falta de libertad, pobreza, infelicidad, etc. Nietzsche llama a este tipo de sistema de valores una moralidad maestra. Para él, lo notable de las moralidades maestras es que son sistemas de valores que afirman la vida, y que glorifican al yo y promueven valores que conducen a una vida feliz y placentera. Pero paralelamente a la moralidad de la clase dominante, existía otro sistema de valores entre las personas esclavizadas, uno que denigraba a los opresores. Según Nietzsche, así es como nació el concepto de mal. Por miedo, envidia y resentimiento hacia quienes los oprimían, las personas esclavizadas interpretaban todo lo que pertenecía a la clase dominante como malo. Y lo que consideraban bueno eran las cualidades que hacían que el sufrimiento de la vida fuera más fácil de soportar, como la generosidad, la amabilidad y la lástima. Para Nietzsche, lo que distingue la moralidad del esclavo de la moralidad del amo es que es un sistema de valores que niega la vida. En otras palabras, su objetivo es condenar, suprimir e inhibir la vida de los espíritus más fuertes. En su opinión, el cristianismo sirvió como un poderoso vehículo para propagar la moralidad de los esclavos, que finalmente se infiltró en las clases dominantes cuando cobró protagonismo en Roma en el siglo III d. La moral cristiana pone en riesgo la cultura y el progreso al impedir el desarrollo de mentes excepcionales. Una de las consecuencias de la difusión del cristianismo es que ayudó a igualar en cierta medida a la sociedad. Los conceptos cristianos de justicia divina en el cielo e igualdad ante los ojos de Dios sirvieron para desbancar las nociones anteriores de que había diferencias esenciales entre personas de diferentes clases. Podríamos sentirnos tentados a pensar que se trata de una evolución positiva. Pero, para Nietzsche, si realmente queremos ir más allá de la fe en la doctrina cristiana, entonces aferrarnos al concepto de igualdad es hipócrita. A falta de una mitología que iguale a todos en la otra vida, las personas solo pueden compararse por sus cuerpos y mentes terrenales. Y, en opinión de Nietzsche, el hecho es que los seres humanos son desiguales por naturaleza. Diferentes personas poseen diferentes aptitudes, diferentes grados de salud y fortaleza, y diferentes niveles de inteligencia. Sobre esta base, Nietzsche sostiene que los diferentes sistemas de valores son adecuados para diferentes personas. Y si bien la moralidad actual puede estar bien para algunos, es definitivamente sofocante para las personas de gustos más independientes. El mensaje clave aquí es: la moralidad cristiana pone en riesgo la cultura y el progreso al impedir el desarrollo de mentes excepcionales. Uno de los mayores problemas que Nietzsche tiene con nuestra noción de moralidad es que insiste en universalizar un conjunto de valores para todos. Nuestra moralidad es esencialmente un sistema de valores único que no tolera otras formas de vida. Y cuando los sistemas morales prescriben el mismo código moral para todos, la sociedad acaba por parecer bastante homogénea, porque las personas que actúan según los mismos valores terminan comportándose y pensando de la misma manera. La sociedad de la época de Nietzsche no toleraba las diferencias. Las personas que estaban dispuestas a un pensamiento genuinamente independiente, que intentaban liberarse de las convenciones y normas de una sociedad adecuada, se enfrentaron con hostilidad. Y, para Nietzsche, esto era un gran problema porque la sociedad mejora gracias a los esfuerzos creativos de mentes independientes. No importa si hablamos de las ciencias, la filosofía o la cultura en general, son los esfuerzos de personas verdaderamente excepcionales los que impulsan a la sociedad y dan lugar a nuevas teorías, innovaciones, ideas y arte. Una Europa que se homogeneiza es una Europa que corre el peligro de perder su impulso creativo. Según Nietzsche, debemos apoyar el desarrollo del pensamiento independiente, no menospreciarlo. En otras palabras, deberíamos promover la desigualdad, no la igualdad. El genio en sí mismo no es tan raro. Lo que es raro es que las condiciones sociales se alineen para permitir que el genio madure por completo y tenga un impacto en el mundo. Como tal, Nietzsche pensaba que nuestra política debería estar dirigida a proporcionar esas condiciones. Nietzsche profetizó el surgimiento de un nuevo tipo de filósofo que se liberaría de los dogmas de la sociedad. Sí, en este momento,
sientes que la filosofía de Nietzsche pinta un panorama bastante sombrío del mundo, es comprensible. Hasta ahora, hemos aprendido que la verdad objetiva es básicamente imposible, que los seres humanos están motivados por instintos básicos y animales, y que la sociedad europea del siglo XIX estaba en un estado de declive moral y cultural. Dicho esto, el pesimismo de Nietzsche se vio atenuado por una visión optimista del futuro. Profetizó que un nuevo tipo de filósofo, personas a las que llamó espíritus libres, pronto se darían a conocer y llevarían a Europa a pastos más verdes. Entonces, ¿han surgido ya estos espíritus libres? ¿Y cómo podemos saber si han llegado o no? Bueno, Nietzsche describió dos características principales que definirían a estos futuros filósofos. Por un lado, serían personas que fueran verdaderamente dueñas de sí mismas, comprometidas únicamente con los valores que crearon libremente. Y en segundo lugar, serían capaces de mostrar un sentido de juego y flexibilidad en lo que respecta a su propia perspectiva. El mensaje clave aquí es, Nietzsche profetizó el surgimiento de un nuevo tipo de filósofo que se liberaría de los dogmas de la sociedad. En la visión de Nietzsche, estos espíritus libres rechazarían los dogmas del modo actual de pensar en favor de algo nuevo y fresco. Por supuesto, esto incluiría rechazar la moralidad de los esclavos. Sin embargo, eso no significa que los espíritus libres regresen a una simple moralidad maestra de vivir solo para sí mismos. Por el contrario, avanzarían hacia una nueva forma de moralidad, una que sintetizara tanto la moral del amo como la del esclavo. Los espíritus libres serían dueños en el sentido de que serían los comandantes de sus propias vidas y los legisladores de sus propios valores. Pero, en cierto sentido, también se esclavizarían a sí mismos a la disciplina de sus propios valores. El propósito de esta disciplina no sería suprimir y domar sus impulsos animales, sino más bien canalizarlos hacia fines más elevados y productivos, como crear grandes obras de arte. Los espíritus libres también lograrían liberarse del dogma de la verdad eterna que ha plagado a la filosofía occidental desde sus inicios. No se limitarían a una sola filosofía o punto de vista, sino que serían divertidos y experimentales con diferentes formas de pensar. Se ponían ideas como si se estuvieran probando un disfraz, aunque ningún disfraz les quedaría bien. Tal filósofo consideraría los conceptos de bien y mal no como entidades sagradas y eternas, sino como artefactos culturales que expresaban el espíritu de su época. Según Nietzsche, ya es hora de que volvamos a guardar estos conceptos en el armario, junto con todos los demás disfraces.